Bien, ahora voy a explicar lo que es la fisiopatología del asma bronquial y cómo los fármacos antiinflamatorios bronquiales van a actuar sobre esta. Vamos a iniciar con lo que es el estímulo principal, que va a ser un alergeno, ya sea polen, ya sea el polvo, el humo. Esta reacción va a ser alérgica. Va a llegar esto a lo que es la pared de la vía aérea y va a desencadenar en realidad todo lo que es la formación de las defensas, ¿no? Entonces lo primero que vamos a encontrar van a ser los T. helper tipo 2. Bueno, en esto los T. helper tipo 2 van a llegar a ser una inmunidad humoral, ¿ya? Y los T. helper tipo 1 van a ser una inmunidad celular. Entonces en esto se va a centrar más en el T tipo 2. Este T. helper va a desencadenar o va a activar lo que son las interleuquinas, que aquí las podemos ver. Entonces estas interleuquinas van a empezar a activar también a varias células que se van informando para lo que es la inmunidad o las defensas ante esta acción provocada, ¿no? Entonces las importantes, las interleuquinas tipo 4, las interleuquinas 13 van a provocar la activación de lo que son los linfocitos B. Después de los linfocitos B van a venir a aparecer los plasmocitos, ¿no? Y así se va a activar los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos, ¿no? Entonces estas células van a conformar lo que es el paso a una inflamación, ¿ya? Ahora, a partir de lo que es los plasmocitos, se va a generar lo que son las inmunoglobulinas E. Estas inmunoglobulinas E van a ser como una memoria de lo que es el alergeno. ¿Para qué? Para poderse defender. Entonces estas van a venir donde los mastocitos y se van a adherir. Y ahora lo que es el alergeno va a entrar directo y va a ser como defensa el mastocito y va a recibir al alergeno, ¿no? Entonces, al recibir esto, como mecanismo de defensa se van a abrir los canales de calcio. Al aperturarse los canales de calcio, va a empezar un proceso de inflamación mayor, ¿no? Entonces la histamina, los mastocitos van a generar histamina. Esta histamina, si bien vamos a hablar de asma bronquial, nos dice que la histamina va a provocar lo que es la broncoconstricción, que es la fase aguda de esta patología. Ya, pero no nos vamos a meter en eso porque nosotros vamos a hablar de la fase tardía, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto se va a generar una inflamación masiva. Bueno, a raíz de esta inflamación, nos dice que en la pared de los mastocitos encontramos a lo que es el ácido araquidónico. Ya, a este nivel, cuando existe la recepción de lo que es el alergeno, empieza a desgranularse esta célula, o sea, empieza a deshacerse, empieza a salir gránulos, ¿ya? Estos gránulos van a provocar, en esta subpared se encuentran lo que son el ácido araquidónico, y es esto lo que va a producir la desgranulación, ¿ya? Entonces se va a generar un metabolismo del ácido araquidónico, como podemos ver aquí, ¿ya? Entonces, este ácido araquidónico, al producir su metabolismo, va a generar la liberación o la generación de prostaglandinas, ¿ya? Estas prostaglandinas van a formar parte de lo que es la patología del asma bronquial en la inflamación directamente, ¿ya? Entonces aclaramos que el asma bronquial tiene dos fases específicas, una fase aguda y una fase tardía. Nosotros nos estamos centrando en la fase tardía, donde existe la inflamación. En la fase aguda va a existir lo que es la broncoconstricción gracias a la histamina, ¿no? Entonces,
ante toda esta fisiopatología tenemos 3 grupos de fármacos que los vamos a utilizar para poder evitar esta inflamación, ¿ya? Los primeros son los inhibidores de liberación de mediadores. ¿Qué quiere decir esto? Estos van a venir a nivel del mastocito y van a cerrar lo que son las puertas del calcio, ¿ya? Porque habíamos dicho que el calcio va a generar que haya desgranulación en el mastocito. Entonces estos van a venir y van a cerrar esas puertas y van a evitar todo este proceso de inflamación, ¿ya? Como segundos fármacos tenemos los glucocorticoides. Para esto necesito abrir un paréntesis. Bien, en este punto vamos a hablar de lo que es el mecanismo de acción de los glucocorticoides. Estos glucocorticoides se van a centrar a nivel genético, es decir, que van a venir a actuar en el núcleo de la célula, ¿ya? Para saber cómo es este mecanismo necesitamos conocer las partes o la forma de lo que es el nucleosoma. Este es un nucleosoma, ¿ya? Está constituido por histonas. Aquí tenemos las 4 histonas. Y el ADN es el que le rodea, ¿ya? Esta parte azul es el ADN. Entonces, en esta situación encontramos que la histona tiene 2 partes, una globular y una cola. El ADN siempre va a tener una carga negativa y va a depender de la cola la función o la acción de todo lo que va a suceder, ¿no? Entonces decimos que si bien va a haber en este nivel, en la cola va a haber una carga positiva, entonces sabemos que por los opuestos se atraen, ¿ya? Entonces esto va a provocar que el ADN se vaya enrollando, se va atrayendo y se va enrollando. ¿Esto qué genera? Que no se pueda leer la transcripción o a nivel genético, ¿ya? Entonces no va a haber una transcripción, no va a haber una lectura. Esto se va a atraer y se va a suprimir, ¿ya? Entonces hay dos maneras de lectura para los genes. Entonces la primera es la acetilación. ¿En qué consiste? Que va en la cola de la histona se va a cargar el acetilo, que es que viene con una carga negativa, ¿ya? Entonces, como el ADN tiene una carga negativa también, esto se va a repeler, ¿ya? Polos opuestos se repelen, o polos iguales se repelen, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el ADN va a ir aflojando, se va a ir desatando, se va a ir desenrollando, ya como podemos ver aquí. Entonces esto va a favorecer lo que es la lectura de los genes, ¿ya? Por el caso contrario encontramos también la desacetilación, que va a ser nuevamente quitar lo que es la carga negativa a nivel de la cola de la histona, y se va a generar otra vez la atracción por cargas contrarias, ¿no? Y se va a generar la represión. Entonces, hablamos de lo que es el mecanismo de acción de los glucocorticoides. Estos van a llegar y van a acoplarse a lo que es el receptor de glucocorticoides y van a llegar hasta el núcleo de la célula, ¿ya? Estos glucocorticoides van a actuar de 2 maneras. Pueden hacer la acetilación, como lo habíamos mencionado, y activar lo que es la lectura de los genes, ¿ya? Entonces, ¿qué genes se va a activar gracias a los glucocorticoides? Son los antiinflamatorios, ¿ya? Como podemos ver aquí, la beta 2 receptor, anexina 1, SLP1, MKP1 y GILZ, ¿ya? Estos van a ser mediadores de antiinflamatorios.
Como también se puede mencionar el mecanismo de acción con la represión, ¿ya? Es decir, la desacetilación. Entonces, como habíamos explicado, va a haber una compresión del ADN y se va a evitar la lectura de los genes, ¿no? Entonces aquí podemos ver, en el caso de la desacetilación encontramos lo que es los mecanismos antiinflamatorios, los mecanismos inflamatorios, que van a ser las citoquinas, las más conocidas, quimioquinas, moléculas de adhesión, enzimas inflamatorias, receptores inflamatorios y proteínas inflamatorias, ¿no? Entonces, de esas dos formas va a actuar lo que son los glucocorticoides. Pero también aquí es donde entran los efectos adversos. A nivel de represión pueden reprimir lo que son las vías fisiológicas también, ya como tenemos aquí el opiomelanocortina, la CRF1, osteocalcina, queratina, que van a formar parte de lo que es de lo que se genera en la osteoporosis, el retraso de crecimiento, las alteraciones en la piel. Entonces esto ya va a formar parte de lo que son los efectos adversos de los glucocorticoides. Por último, vamos a encontrar a lo que es la rinitis alérgica, que también es una patología que se va a tratar con estos antiinflamatorios. Entonces, dentro de la rinitis alérgica va a suceder casi la similar fisiopatología de lo que es el asma bronquial, solo que esto va a ser a nivel de las vías aéreas altas, es decir, a nivel de la nariz. Se va a provocar estornudos, pueden provocarse tos, se puede provocar falta de dificultad respiratoria. Entonces, esto ya nos habla ya más en las vías respiratorias más altas, ¿no? Entonces pasa lo mismo, ingresa lo que es el antígeno, va generando la activación de las células inflamatorias, ¿no? Entonces aquí, en este caso, vamos a utilizar los glucocorticoides, como ya habíamos mencionado el mecanismo de acción, a nivel de la inflamación de estas patologías, de ambas patologías, ¿no? Y ahora vamos a hablar de lo que son las antileucotrienos. Estos son unos fármacos que van a inhibir la liberación de leucotrienos, ¿ya? Esto va a suceder tanto en la rinitis alérgica como también en el asma bronquial. Como podemos ver aquí, los antileucotrienos van a venir a evitar o van a venir a inhibir la liberación de los leucotrienos, ¿no? Los leucotrienos van a llegar a ser parte de la inflamación ya crónica de estas patologías. Entonces, estos fármacos se van a utilizar para el tratamiento de los estadios crónicos de estas patologías, ¿no? Ahora hay una consecuencia. Explicando todo esto, entramos a lo que es nos hablan de una prevención ante la falta de tratamiento de estas patologías. Existen consecuencias para los tratamientos, o sea, las patologías no tratadas, ¿no? Nos dice que va a haber la activación de las células endoteliales y fibroblastos, ¿ya? Esto gracias a las citoquinas, que son famosas en lo que es la inflamación, ¿ya? Entonces las citoquinas van a venir a generar lo que es la activación de las células endoteliales y los fibroblastos, ¿ya? Esto a su vez va a producir la liberación de colágeno, ¿no? Entonces este colágeno va a venir a adherirse, si se podría decir, por debajo de lo que es la pared de las vías aéreas,
¿ya? Entonces, el colágeno se va a venir a adherir a lo que es la pared por debajo de las vías aéreas, ¿no? Entonces, sabemos que cuando existe el colágeno, sabemos que hay cicatriz o que puede generarse una cicatriz. Entonces, ante esto, sabemos que ya la patología o los daños ya no pueden ser reversibles, ¿no? Entonces, si no existe un tratamiento a tiempo, puede provocar estos daños que ya son irreversibles, ¿no? Y la cicatrización a nivel de las vías aéreas. Eso es todo, muchas gracias.